Sí, dice así, Génesis 47:13. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestro ganado y yo os daré por vuestro ganado si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían de la ración de Faraón que les daba. Por eso no vendieron sus tierras. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento y de los que estaban en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy de la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Señor, gracias por tu palabra. Ella en sí mismo es poder y potencia. Hay sabiduría, gracia en ella, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo aplique esta palabra al corazón de cada uno, especialmente, Señor, para aquellas personas que están pasando crisis extremas, que no saben qué hacer. Te pido que abras los ojos del entendimiento y que podamos encontrar una salida a los problemas. Ayúdame, Señor, a poder glorificar tu nombre, Señor, y también que tu pueblo, cada uno de nosotros, reciba el consejo y que tu palabra adorne, Señor, la vida de cada uno y que nos traiga victoria. Y bajo el poder de tu Espíritu Santo lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vemos, hermanos, una crisis tan severa representada aquí por los 7 años de escasez, 7 años de vacas flacas. El poder manejar una crisis no es fácil. La crisis personal, la crisis familiar, matrimonial, la crisis de una nación no es fácil. Se necesita mucha sabiduría, especialmente cuando la crisis es prolongada y que está en riesgo la vida, como en este caso. Pero en las medidas que nosotros acabamos de leer, en esta porción, encontramos una concentración del dinero, de los recursos o los bienes muebles como también inmuebles. Vemos la concentración
de la nación, de las personas. Vemos todo concentrado, rendido, en este caso, a Faraón. Fue una estrategia que vino por parte de José para que el pueblo no muriese. Y algunas veces nosotros pensamos, ¿podrá existir alguna salida en algún momento dado? Quiero decirles que sí, hermanos. Cuando usted y yo le rendimos todo, nuestra vida a Dios, le rendimos nuestros bienes, le rendimos el dinero, le rendimos la propiedad donde nosotros vivimos, le rendimos nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro tiempo, el matrimonio, la familia, la empresa, los negocios, lo que sea. Cuando nosotros tomamos una decisión sabia de entregarle todo al Señor, Él se hará cargo de sacarnos de la crisis. Por eso que vemos esta estrategia maravillosa que hizo que el pueblo no pereciera. Si usted en esta hora está trayendo a colación en su mente, recordando situaciones complicadas en su vida y las que está pasando hoy en día, y usted dice, yo ya no sé qué hacer, he llegado a probar de todo, pero no sé cómo ahora resolver este problema, más quiero decirle que si le damos todo a Cristo, hermano, ahí vamos a encontrar la respuesta, la salida que estamos esperando. Por eso el tema de esta hora del mensaje es: tu única salida es que Jesús reine sobre tu vida. José estaba gobernando, José estaba reinando en Egipto. Y eso hizo que todos los que estaban en crisis recibieran respuesta. Cuando Cristo llega a reinar en todas las áreas de nuestra vida, entonces Él se hará cargo del problema, de las dificultades, y Él es nuestro maravilloso abogado, y Él nunca ha perdido una batalla, y Él sabe cómo responder. Vemos en primer lugar la etapa de la provisión y permanencia sobre la crisis. Vemos durante 7 años la provisión, etapa de productividad, 7 años de aprovisionamiento, donde la quinta parte de la producción nacional fue reservada, fue guardada para los tiempos de escasez. Así también en la vida de todos nosotros tenemos una etapa de productividad. Por eso que jóvenes, quiero exhortarles en el amor de Cristo. Su vida es en la etapa que tienen en este momento, es una etapa de productividad. La etapa de producir es la juventud. No hay que desperdiciar esa etapa, porque si nosotros no sabemos aprovecharla, entonces vendrán días en los cuales digamos, no tengo en ellos contentamiento. O sea, hay etapas en la vida de todos nosotros de productividad en distintas áreas, pero también se despiertan etapas de crisis. Y estas etapas, especialmente cuando son severas, tienen algún mensaje que darnos a cada uno de nosotros. Y esto lo podemos ver en esta crisis extrema que vemos aquí en la nación de Egipto y las naciones vecinas. Quiero decirles esto, hermanos, cuando hay una crisis extrema, demandan respuestas extremas. Tiene que ser equitativo el medicamento a la enfermedad. No podemos nosotros minimizar la respuesta ante una crisis severa. Tiene que ser equitativa. Crisis extrema demanda respuestas o estrategias extremas. Por eso vemos acá la escasez que había en la tierra. En el versículo 13 dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Vemos aquí, en esta escasez extrema, vemos una crisis material. Faltaba pan, y el pan era un símbolo y estaba representando la vida. El hambre, dice, era muy grave. No es solamente había hambre, sino que era muy grave, o algo extremo. Pero esto lo llevó a otra clase de crisis, y normalmente esto sucede cuando hay una crisis en el área material, en el área de la salud, en el área financiera, en el área económica. Incide también en nuestra vida, en nuestras emociones. Entonces vemos aquí una crisis anímica. Cuando dice acá, por lo cual desfalleció de hambre la tierra.
Y es muy interesante que la palabra desfallecer en hebreo significa enloquecer, comportarse como un loco. O sea que la nación, no solo de Egipto, sino la nación de vecina, habían perdido ya todas sus estrategias para salir adelante. La gente estaba cometiendo realmente, tomando decisiones equivocadas. Enloquecida estaba la población. No sabía qué hacer. La razón, la lógica, todo ya no funciona. Hermano, eso pasa muchas veces en la vida de cada uno de nosotros. Cuando existe algún problema serio, muy severo, entonces, y nosotros queremos resolver ese problema dependiendo de nuestra capacidad de interpretación, de nuestra lógica, nuestra prudencia, nuestra sabiduría, lo que sucede es que empezamos también a cometer, hermanos, actos o a hacer cosas que no son convenientes, comenzamos a enloquecernos o a comportarnos locamente en la toma de decisiones. Y esto trajo desfallecimiento a nivel nacional e internacional. Lo mismo sucede hoy en día. Hay un desfallecimiento emocional. La gente se abandona y ya no sabe qué hacer. Ahora, esa escasez extrema, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista anímico, vemos un problema de fondo al cual nosotros necesitamos evaluar. Recordemos la crisis que hubo de 3 años y medio de escasez en el tiempo del profeta Elías. No hubo lluvia por 3 años y medio. El problema de fondo, o sea, la causa de esa crisis era que el pueblo se había convertido en un pueblo apóstata. O sea, una causa espiritual. Quiero que en este momento podamos nosotros identificar si existe alguna causa, algún problema de carácter espiritual detrás de un problema laboral, de un problema de salud o de cualquier otra clase de problema. Qué importante es que nosotros podamos recibir esa instrucción y esa evaluación de parte de Dios. El problema de fondo de la nación de Egipto es que en síntesis podemos decir que ellos se creían los dueños y señores de todo lo que existía. De hecho, la palabra Egipto se deriva de una palabra que significa la casa del espíritu de paz. O sea, estamos hablando que tenía un nombre que reflejaba la filosofía por la cual había sido establecida esta nación. O sea, estamos hablando de un carácter espiritual demoníaco. Por eso que la palabra, o más bien los egipcios, se les llamaba el país de Quimet, lo cual significa lo negro. Es decir, todo el aspecto que tiene que ver con el ocultismo. Y de hecho, si usted se da cuenta a lo largo de la Biblia, el país de Egipto se mira como algo oscuro, donde brotan una cantidad de situaciones que van en contra de la voluntad de Dios. Hace algunos años atrás, estando por cierto en una farmacia, veo una revista que tenía el encabezado, decía: Egipto, el país más ocultista del mundo. Y de verdad, cuando usted llega, por ejemplo, a Egipto, lo que yo he experimentado las 2 veces que estaba ahí, la opresión de carácter espiritual es muy grave. O sea, es como que lo más que he estado ahí son 4 días. No dan deseos de seguir, es decir, a nivel espiritual, porque hay una presencia espiritual que gobierna los aires en ese sector, donde por supuesto esto se da clara evidencia de lo que sucede aún en la misma nación hasta el día de hoy. Pero hay algo curioso, y esto, hermanos, solo para que ustedes que lo puedan evaluar. Las 2 veces que hemos estado en Egipto y hemos cruzado el Sinaí por tierra y cruzamos la frontera con Israel, inmediatamente al cruzar la frontera, el ambiente es otro. Y esto tiene que ver mucho, hermanos, con lo que se conoce como el área territorial donde operan los espíritus inmundos que oprimen o a los cuales han sido dedicados o consagradas las naciones. Por eso este país, El Salvador, ha sido consagrado a Cristo nuestro Señor. Por eso lleva el nombre de El Salvador. Y aunque estemos pasando por momentos difíciles,
pero hay esperanza y vamos a seguir adelante para que esta nación y todas las naciones de la tierra, por supuesto, salgan adelante. Pero lo que quiero dar a entender, hermanos, es que la crisis que vino en aquel momento es porque Dios quería cambiar la mentalidad que había en la nación, no solamente la nación de Egipto, sino las naciones que vivían en Canaán. Entonces estamos hablando, fíjense bien, la nación de Egipto o los egipcios vienen de la descendencia de Sem, es decir, semitas. O sea, la ramificación semita no solamente estuvo en Canaán, sino también que estuvo en Egipto. Y ellos se apartaron de la senda, de la voluntad de Dios, pero era necesario hacer reflexionar a una descendencia que había recibido en sus antepasados la herencia de la fe, pero luego ellos se apartaron. Y una de las cosas que se empieza a ver en Egipto en aquel entonces era la deificación de los líderes, es decir, el culto a la personalidad. La deificación del materialismo, en otras palabras, el panteísmo, y la deificación de la mentira, que no es otra cosa que la idolatría. Entonces Dios quería cambiar esa mentalidad, porque ese no es el propósito y el objetivo por el cual usted y yo hemos sido creados. Dios no nos ha creado para que nosotros nos pongamos en un pedestal para que la gente nos adore, sino que tenemos que adorar al único verdadero, que es a Dios, y no podemos estar adorando personalidades. Hoy en día, hermanos, se da lo mismo. El culto a la personalidad lo vemos en el ámbito no solamente religioso, sino político. Como hoy en día se presentan los mesías en todas partes de la tierra para supuestamente traer una respuesta. Y hay un culto. Tengo que trabajar con mis líderes, ayudarlos, compartir, pero nunca adorarlos. O sea, nosotros no tenemos que poner nuestra esperanza en un hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra esperanza está en Jesús. Entonces, el faraón era la esperanza de Egipto. Pero ¿qué podía hacer Faraón con 7 años de vacas flacas? Nada. En otras palabras, lo que Dios estaba haciendo era quitar realmente de un corte contundente esa idea que el único al cual nosotros debemos de adorar es a Dios para nuestra salud espiritual y emocional y nacional también. Entonces Dios permitió esa crisis para que ellos se dieran cuenta que el faraón no tenía respuesta. Por eso vemos básicamente al faraón de Egipto a un lado. ¿Quién es el protagonista ahí? José. ¿Y quién estaba representando a José? Estaba representando el reino de los cielos, trayendo respuesta a las naciones. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que el materialismo también era parte o más bien del panteísmo que vivían los egipcios, que hoy en día también se vive. La gente adora la materia, adora las cosas, adora el dinero, adora la tierra, adora todas estas cosas. No, la tierra y todas las cosas Dios las ha hecho no para que las adoremos. Dios nos las ha dejado para que nos sirvan a nosotros para honrar a nuestro Señor, pero no para adorar. Los egipcios tenían que cambiar esto. Entonces, la tierra no producía. Lo que ellos consideraban sus dioses no le estaban trayendo respuesta. El Dios del agua, el Dios del sol, el Dios de la luna, no respondían. ¿Por qué? Porque tienen ojos pero no ven, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no caminan. Pero el único que sí responde desde los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Dios permite las crisis para que entendamos, hermanos, que nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Les aseguro, hermano, que si en las naciones donde están pasando enormes crisis se cambiara la mentalidad que existe en ellos, hermano, Dios respondería, hermano, a favor de ellos. Pero algunos no quieren, ¿qué cosa? No quieren dejar, por ejemplo, el culto a la personalidad. Por eso vemos en África tantos conflictos, porque adoran prácticamente a sus caciques. Y lo que dicen sus caciques, ellos se someten y hacen grandes matanzas.
No solo eso, sino también que adoran las cosas, el panteísmo. Vemos ahí el fetichismo. Vemos tantas cosas, hermanos, que la gente se ha metido. Pero la gente no quiere soltar esto y Dios quiere responder. Y han habido crisis, y los que están creyendo están saliendo de esa condición y Dios los empieza a bendecir cuando salen también de la deificación de la mentira, es decir, de la idolatría. Les voy a decir una cosa, toda idolatría es una mentira del diablo para confundir a los hombres. Por eso Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Para que nosotros no tengamos por qué estar pasando situaciones complicadas. Pero la crisis vino para revelar esos tres grandes causas que les estaba afectando a nivel personal y nacional. Para resolver esto, y les quiero decir una cosa, es necesario establecer la verdad de la soberanía de Dios en Egipto y en la nación naciente, es decir, la que estaba ahí con Jacob y sus hijos. Era necesario establecer la verdad, que el único soberano es Dios, a pesar que otros tengan otras opiniones. Así que lo que la crisis extrema revela saca a luz la mentira. Cuando hay una crisis extrema, saca a luz la vulnerabilidad del ser humano, saca a luz nuestra fragilidad, nuestra incompetencia. Ve la vida más valiosa que la misma materia. Cuando alguien está en crisis severa, ya no le importa las cosas que antes le importaban. Ahora valora más la vida. ¿Cuántas personas que han estado al borde de la muerte no quisieran unos cuantos años más de vida y darían todo lo que tienen para prolongarla? Pero no pueden. ¿Por qué? Porque es Dios el quien da la vida, no son las cosas. Entonces, cuando en crisis extrema se llega a valorizar más la vida que las cosas. Por eso las empezaron a entregar. Entregaron el dinero, entregaron el ganado, entregaron la tierra, entregaron todo. ¿Por qué? Porque ellos querían preservar la vida. Se enfoca en lo esencial. La persona que está en crisis, una nación que está en crisis, se enfoca en lo esencial, es decir, en el pan, en la semilla, no en otras cosas. Busca la verdad o la única fe que funciona. Ya está cansado de tanta mentira. En una crisis extrema, la persona lo único que quiere es encontrar la puerta correcta y la necesidad del gobierno de Dios sobre nuestra vida. En un momento así, vemos ahí a José gobernando sobre una nación por mandato de Dios. Y veían a José básicamente como un redentor en ese momento, para sacar a la nación bajo la sabiduría de Dios de la crisis en la cual se encontraba. Cuando usted y yo estamos en crisis, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el gobierno de Dios y empezamos a decir, Señor, gobierna mi vida. De hecho, por eso Jesús lo dejó plasmado en el Padre Nuestro. Venga tu reino. ¿Por qué? Porque cuando Cristo reina, la administración de Cristo es mejor que la administración de José. Y cuando Cristo gobierna, entonces Dios comienza a responder a las necesidades. Así que las crisis extremas demandan respuestas extremas. Ahora, vemos aquí, si la crisis es extrema, las medidas tienen que ser extremas. Y quiero que veamos dos medidas extremas. Primero, desde el punto de vista económico, y en segundo lugar, desde el punto de vista espiritual. Las medidas económicas que se tomaron acá, si usted nota bien la lectura que hemos tenido, el primer año empiezan ellos a comprar el trigo. Se les termina el efectivo, luego dicen no tenemos efectivo. Bueno, entonces empezaron a hacer cambios, trajeron el ganado por el trigo. Se termina el ganado el segundo año, entonces ellos venden la tierra y después ellos mismos se dan como siervos a Faraón. ¿Para qué? Para preservar la vida. ¿Qué podemos ver aquí en síntesis? La enseñanza de la consagración de los bienes y de la vida a Dios como medida para salir de la crisis. No había otra manera de salir de la crisis porque la muerte estaba a las puertas. Cuando usted está a punto de morir, cuando hay un punto de quiebre, usted ya no tiene, hermano, espacio para negociar,
para estirar o encoger. ¿Cuántos les gusta? Miren, les gusta ir, por ejemplo, a un mercado, a algún lugar para estar regateando. Ustedes, miren, una vez me pasó que estaba regateando allá, por cierto, en Turquía. Estábamos regateando con un turco y como dicen que me parezco así también. Entonces pensaban que yo era un turco también, de ahí empecé a regatear. Él me pidió X cantidad, yo le pedí que me lo diera en un 70% de descuento y se peleó conmigo. Entonces yo pensaba así, pelear. Y después cuando llegamos casi al precio que yo le había pedido, me da la mano y me dice: amigo, gracias, ahora sé que soy buen comerciante, me dijo. Te lo agradezco. Hasta y cuando me iba en el autobús con mi esposa, iba saludando: adiós amigos, me decía. Porque a ellos les gusta que uno esté regateando. Pero con Dios no es así, hermanos. ¿Sabe qué? Nosotros queremos regatearle a Dios y queremos todavía tener un espacio para manejar la negociación. Dios dice: o todo o nada. No, pero Señor, y si se puede, nada. Ahora, el problema es que cuando todavía estamos negociando es porque no hemos tocado fondo. Pero en el momento de tocar fondo, ahí ya no hay espacio para negociar. Por eso Dios permite crisis severas, para que yo ya no esté negociando con Dios, sino que acepte las condiciones de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Él sabe cómo manejar todo. Él sabe cuál es lo conveniente. Él sabe cuál es lo que a usted y a mí, hermanos, nos ha de favorecer. Entonces vemos aquí que priorizar la vida sobre cualquier otro bien fue algo importante. Una de las cosas que nos está afectando hoy en día, por lo cual hay crisis en el matrimonio, en la familia, crisis en la iglesia, crisis en la nación, crisis en el trabajo, es porque priorizamos más las cosas que a las personas. Valorizamos más la materia que a la vida. Entonces eso no es correcto. Dios creó al hombre y fue la corona de la creación, el hombre y la mujer, la raza humana, y no, la materia no tiene que estar sobre la persona, sino el hombre gobernando sobre la materia. Por eso cuando Dios le estableció a Adán y a Eva en el jardín del Edén, les mandó que sojuzgaran, que administraran, que gobernaran la tierra, no la tierra gobernándolos a ellos. No el materialismo condicionando a la persona. Es interesante que la palabra semilla, el trigo, lo que ellos estaban pidiendo, que era básicamente, hermano, una representación de la vida. La palabra semilla en hebreo significa vástago y también posteridad. Es decir, lo que ellos estaban pidiendo, al pedir trigo, al pedir semilla, lo que estaban pidiendo era seguridad en el presente, pero también en el futuro. Cuando usted agarra, por ejemplo, un aguacate, un mango y ve la semilla, usted al comerse el mango o el aguacate, usted está haciendo provisión para el presente, pero no se come la semilla. Cuando usted siembra la semilla, usted tiene promesa de tener más aguacates en el futuro. Entonces, cuando ellos pedían semilla, era para el presente y el día de mañana. Entonces, cuando nosotros vemos acá que la vida así es, la vida, hermano, no solamente la estamos disfrutando en el presente, sino también ver por el futuro. Y cuando nosotros entendemos estos dos principios, presente y futuro, de nuestra vida, podemos entonces tener la dirección sabia de parte de Dios para manejar mejor los recursos que Dios nos entrega. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Entregaron todo para la preservación de sus vidas. Vean, vemos aquí medidas que vienen de menos a más. Y la entrega que ellos estaban haciendo, por ejemplo, la concentración del efectivo, la concentración de los bienes o recursos, trajeron el ganado. La concentración de los inmuebles, trajeron la tierra, y la concentración de las personas bajo un mismo régimen, bajo un mismo gobierno. Aquí nos habla de, si yo quiero preservar todo, tengo que entregar todo. Nos parece a simple vista un acto de injusticia lo que vemos acá, pero no. Porque no nos quedemos ahí, sino que vemos aquí en estos versículos que el resultado de haber cambiado, fíjense bien, la mentalidad. El problema es que
nosotros no queremos cambiar de nuestra manera de pensar. Cambiar de que yo soy el dueño a ser administrador de las cosas de Dios. Eso es lo que todo el propósito de Dios. De que nosotros entendamos que el propósito es que yo necesito cambiar mi manera de pensar. Porque inmediatamente traen toda esta tierra, todo este ganado. ¿Qué hizo José? Muy bien, aquí hay semilla, le dijo. Y ahí está la tierra para que la siembre. En otras palabras, ustedes me entregaron el dinero, me entregaron el ganado, me entregaron la tierra. Ahora, ahí está el ganado que ustedes me entregaron. Ahí está también la tierra para que ustedes la puedan administrar. Pero ya, oigan bien, con esta mentalidad, no es de ustedes. Ustedes están en calidad de administradores y darán el 25% de sus ganancias a Faraón y el resto será para ustedes y vuestros hijos. Vea esto, hermano, qué importante. Cuando usted y yo le rendimos a Dios, por ejemplo, usted le trae una empresa quebrada a Dios. Usted le dice, Señor, mi negocio no está bien. Le traigo ahora todo lo que mis estudios. Usted trae todo. Dice, Señor, aquí he fallado. ¿Sabe por qué ha fallado? El problema es el mismo que había en Egipto. Algunos tienen todavía mentalidad faraónica. Quieren que los vean como semidioses. Los éxitos que tienen desde el punto de vista humano, académico, profesional, empresarial. Entonces, ¿quieren qué cosa? Quieren que la gente los deifique, que casi los adore. Y Dios dice, hijo, yo no te he puesto en el trabajo, no te he dado un negocio para que la gente te exalte, te glorifique y te honre. Y algunos que hasta están ya casi pidiendo que les hagan sacrificios. O que le pongan unas velitas ahí para que los adoren. Entonces vemos el culto a la personalidad, que eso ha sido a lo largo de toda la historia. Hermano, y de eso tenemos que cambiar. Dios no nos ha dado un trabajo para que nosotros sintamos que somos superiores al que no tiene los recursos que nosotros tenemos, sino que si Dios nos ha dado los recursos y la oportunidad y la capacidad, es para honrar a Dios y bendecir a nuestro prójimo, pero no para creernos faraones. Yo sé que no hay ningún faraón aquí, pero algunos así se creen. Es mejor que ahorita usted se dé cuenta que usted no es Dios en su trabajo, antes que le puedan venir 7 años de vacas flacas y se dé cuenta que el único dueño de todo es Dios. Otros, el culto al materialismo, el amor al dinero, el amor a los recursos y también que han deificado el error y la mentira. Todo lo que va en contra de la palabra lo honran y no honran la palabra a través de la obediencia. Entonces, el propósito de una crisis es que nos demos cuenta de cuál es la causa, el problema. Pero luego, al revertirse este problema, ¿cómo? Al reconocer que el único soberano es Dios. Que Él tiene la respuesta y yo le traigo a Dios mi vida. Le traigo mi salario. Le traigo mi intelecto, le traigo a Dios toda mi empresa, todo lo material, todo lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, las oportunidades, la inteligencia. Le entrego todo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Así como ellos recibieron semilla, así también Dios nos va a dar la semilla y la tierra. La tierra que yo le entregué, ahora Él me la va a entregar para que yo la administre, para que yo la siembre, que la haga producir. Pero ya no soy yo el dueño. En otras palabras, en el fondo todo es cambiar la mentalidad. Hermano, usted y yo no somos dueños de nada. ¿Y quién nos ha dicho que somos dueños? Esta es mi casa. Y el día que se muera se la va a llevar. Mis zapatos, mire, el día que se muera van a hacer una regalazón de zapatos, de camisas, de corbatas, de todo. Entonces, y dice, esto no es mío. Sí, la verdad que nada es nuestro. Mis hijos,
La verdad que herencia de Jehová son los hijos, dice el Señor. Dice la esposa, mi esposo. Bueno, es de Dios. Y la esposa suya es de Dios. No se adueñe, porque si usted se adueña, le va a dar espacio a los celos. En otras palabras, una persona celosa es porque está tomando en posesión algo que no les compete, no les pertenece. ¿Habrá alguien celoso aquí? No levante la mano, por favor. Pero una persona celosa es porque se ha adueñado de algo. No, mire, sí, la verdad que todos somos de Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros no caigamos en el error de las personas que han fracasado. Entonces, por eso Él quiere cambiar nuestra mentalidad a través de la consagración. Y viene la semilla, entonces hay un retorno de la tierra, de la semilla, de la fuerza laboral. Viene un retorno de todo, pero bajo la bendición. Por eso la nación salió adelante. Hermano, le digo en el amor de Cristo. Si usted quiere salir de una crisis económica, financiera, laboral, lo que tiene que hacer, en primer lugar, dígale, Señor, tú me has dado la inteligencia. Si usted sacó un título en la universidad y tiene una empresa, tiene un negocio, tiene un trabajo, dígale, Señor, gracias, tú me diste la inteligencia. Pero hay algunos que dicen, no, dijo, yo, con mi esfuerzo, con mi dinero, mi inteligencia, yo he hecho todas las cosas. Si eso no es suyo, Dios se lo dio. Así que dele gracias a Dios que le dio inteligencia. Es mejor que lo reconozca ahorita antes que vengan las 7 vacas, que las 7 vacas sí le van a bajar el humo que se le ha subido a la cabeza. Ahora es tiempo entonces de decir, me rindo a ti, Señor. La verdad que todo es tuyo, mi vida, mi trabajo, mi negocio, mi empresa, mis estudios. Yo te los entrego, te los consagro. Entonces, ¿qué va a pasar? De retorno viene la tierra, viene la semilla para que yo la administre bajo la nueva perspectiva que Dios quiere. Es que yo sea mayordomo y no dueño. ¿Entendido, hermanos? Somos mayordomos, pero no dueños. El dueño es Dios. Porque cuando nosotros, oiga esto, nos adueñamos, surge un gran problema. Y es la soberbia, la prepotencia, que es lo que derribó a Satanás en el cielo. Por eso Dios no quiere que nosotros caminemos en esa senda, para que no entremos en la senda del fracaso. Como medidas económicas, ya le dije, conságrelo a Dios. Y una manera práctica de consagrarlo es en oración. En oración, este día, dígale a Dios, Señor, te entrego mis estudios, los que todavía no he terminado, los que pienso seguir avanzando, mi trabajo, mi tiempo, todo lo entrego a ti, todo lo material, entrégueselo a Dios en oración, lo consagro a ti, como hoy en día, vea, los padres que pasaron ahora para presentar a su bebé, qué lindo, le están diciendo, Señor, yo no tengo capacidad para ser padre y madre, pero tú me vas a ayudar. Te pido que seas tú. Esta niña te pertenece a ti, este niño te pertenece a ti. Cuando usted y yo hacemos eso en el mundo, hermanos, material, Dios se hace cargo de todos los detalles. Entonces Dios empieza a derramar bendición. Por eso usted tome tiempo para orar y decir, dedique todo a Dios. No se adueñe de absolutamente de nada. En ese acto de oración y también a través del diezmo y de la ofrenda. El diezmo, ¿qué significa? Usted lo que está haciendo es, Señor, estoy dedicando lo que tú me entregaste este mes. La 10ª parte que representa la totalidad. Entonces, cada vez que usted y yo estamos diezmando, estoy consagrando a Dios la totalidad. El no diezmar significa hacerme dueño del 100%. Por eso que el que no diezma, no se está dando cuenta de lo que está haciendo es, yo seré mi rey sobre mi dinero. Muy bien, rey, Dios puede permitir unas cuantas semanas o meses de vacas flacas y después va a decir, ahora tú eres mi Señor. No permita esto, por favor. Deje la soberbia a un lado y sometámonos a Dios. La otra medida extrema fue la parte espiritual. En la parte espiritual podemos nosotros sacar esta aplicación de la rendición del 100% de la materia.
lo podemos ver también en el 100% de la vida. Porque ellos mismos, oiga esto, ellos le dijeron a José, aquí está no solo nuestra tierra, sino nuestra vida. Aquí está, vamos a ser siervos de Faraón. Entonces lo que vemos aquí en esta enseñanza es que la entrega de la vida para Dios hace que Él se haga cargo de todas nuestras necesidades. Cuando usted tiene problemas en su cuerpo, un problema de salud, y como su cuerpo ya no es suyo, Señor, mira tu cuerpo, Padre, este no es mío. Señor, no tengo para ir donde el médico, tú me vas a proveer. Hay una enfermedad incurable, Señor, tú te haces cargo de todo esto. Cuando usted le da su vida, su tiempo a Dios, entonces Dios se encarga de manejar todas estas áreas. Entonces por eso que en el libro de Isaías, en el capítulo 30, vemos aquí una exhortación a un cuidado que todos necesitamos tener. Versículo 1 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Cuando usted y yo no tomamos la actitud correcta de decirle a Dios, Señor, dime cómo tengo que hacer las cosas, sino que yo me apoyo en mi prudencia, en la opinión del Egipto en el cual yo vivo, entonces esa es mi confianza. Entonces nosotros estamos añadiendo pecado, estamos complicando, en otras palabras, mi condición. Por eso, hermano, adueñarse de lo que a Dios le pertenece es un acto de irracionalidad. Yo no tengo que adueñarme de mi vida, ni tampoco decir de mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Cuando usted dice, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero, ese es un acto total de prepotencia, de asalto y de robo a la propiedad privada de Dios. Es que todos le pertenecemos a Dios, porque Dios a todos nos ha creado. Y por lo tanto, yo no tengo derecho de hacer con mi vida lo que yo quiero, sino quien tiene derecho es Dios acerca de mi vida. Entonces, cuando usted se encuentra en una bancarrota moral y espiritual, usted está sentenciado a la muerte eterna, porque el pecado, dice la Biblia, el pecado nos lleva a la condenación. Cuando usted se siente víctima de las circunstancias mayores que su propia capacidad, se ve que usted no tiene la fuerza para poder vencer y ha tocado fondo. Cuando usted está en el agujero negro, en ese momento, ¿qué tiene que hacer? Dele su vida al Señor. Si usted en esta hora que me escucha, usted se siente quebrado moral y espiritualmente, confundido, ya no sabe qué hacer, su vida es un desastre, está quebrado, hay algo importante. Ríndale su vida a Dios. Eso es lo que Dios está esperando, que le digamos, Señor, ahora entiendo que mi mentalidad faraónica es la que me ha destruido. El amor al materialismo y creer la mentira es lo que me ha traído tanta desgracia. Por eso que vemos en este versículo 19 al 23, el versículo que hemos leído, este capítulo 47 de Génesis, y dice, ¿por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros. Fíjense bien, el pueblo se estaba ofreciendo, ellos a sí mismos, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Versículo 23, y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy. Fíjense bien, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. La estrategia que José había tomado era la rendición de todo bajo un mismo gobierno, para que ese gobierno se encargara de proveerle todo a ellos.
Un principio que en Dios se da completamente. Cuando nosotros le rendimos no solo el aspecto material, sino nuestra vida, entonces Él nos da la semilla y nos da la tierra para hacerla producir. La Biblia nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando José dice aquí, he aquí os he comprado, esta palabra es importantísima, porque nos habla de redención. La palabra redención significa, en otras palabras, hermano, por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos habla de compra. Hay una palabra en griega que es exagorazo, que cuando alguien iba, por ejemplo, al mercado y compraba, por ejemplo, a un esclavo, lo compraba para dejarlo libre. O sea, era un acto de redención. Cuando usted y yo, hermanos, creímos en que Cristo murió en la cruz del Calvario, en ese momento Jesús nos compró a precio de sangre. Ahora usted y yo le pertenecemos a Dios porque Él nos creó, y le pertenecemos porque Él nos redimió, es decir, porque Él nos compró a precio de sangre. Por lo tanto, lo que dijo el Señor allá en Mateo en el capítulo 20 del libro de Mateo, vemos aquí, hermano, en estas palabras, en el versículo 28, vemos acá, hermano, la clave, hermano, de una respuesta contundente para nuestra necesidad. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescatar, o sea, ahí habla de comprar, de redimir. Entonces, cuando usted y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ahora entonces yo le pertenezco a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice allá en la primera epístola del apóstol Pedro, en el versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, usted y yo hemos sido comprados con lo más valioso que pueda existir, no con plata y con oro, más con la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, al hacer pertenencia de Dios doblemente por creación y por redención, entonces yo lo único que tengo que hacer es vivir bajo el espíritu de gratitud y de amor, porque Él me redimió. Porque si Él no me hubiese rescatado, si José no hubiese comprado a la nación entera, la nación se pierde. Todos hubieran muerto. Si Cristo no hubiese dado su vida en la cruz del Calvario, usted y yo estaríamos perdidos. Pero ahora que hemos sido rescatados, entonces tenemos como fruto nuestra consagración al Señor. Por eso que en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Ahora, si he sido comprado con precio, vemos aquí el consejo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. O sea, ahora que he sido comprado, tengo como tarea que lo que no es mío lo entregue a Dios para su gloria, y no solo en el cuerpo, sino en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la administración de la pertenencia a Dios es lo que nosotros necesitamos hacer. Si usted está en una bancarrota espiritual, moral, usted ya no sabe cómo, por ejemplo, sanar las heridas de su corazón. Usted está viviendo en una depresión, porque ahí recuerdo, usted no sabe cómo soltar la amargura, el odio. Usted está esclavizado. Usted está lleno de pensamientos, por ejemplo, de odio, de venganza. Tiene ideas suicidas. Otros tienen pensamientos donde Satanás está poniendo ideas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Satanás tiene acceso libre de manejar las ideas de los pensamientos. Usted se siente oprimido. De hecho, hay personas hasta que escuchan voces.
Eso significa que la persona ya está oprimida o poseída en algunos casos por los demonios. Ahora, un problema como este, el único que tiene la respuesta es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es sencillamente ríndase 100%, entréguele su corazón a Jesús, suelte la idolatría, suelte el materialismo, suelte la adoración a sí mismo, suelte todo ese tipo de cosas, el pecado, y por la fe en la sangre de Cristo recibe el perdón, y cuando recibe el perdón recibe la libertad, y no habrá pecado ni demonio ni nada que lo pueda estar estorbando, y Dios sanará su tierra, es decir, su mente, sus emociones, todo su ser psicológico, Dios lo puede restaurar, su capacidad espiritual, todos sus talentos, Dios los va a desarrollar. Pero necesitamos rendirle todo al Señor. Dios se va a encargar de limpiar. Cuando dijo Jesús, o más bien fue Juan el Bautista que dijo de Jesús que su aventador está en la mano y limpiará su trigo. El aventador era, y eso es porque se ocupa hasta el día de hoy, una especie de tridente, solo que este tiene solo 2 ganchos, que lo ocupan para agarrar el montón de paja con el trigo, y cuando hay viento lo lanzan y la fuerza del viento se lleva la paja y el trigo cae en un recipiente. Dice, su aventador está en la mano y limpiará su era, su trigo. El trigo de Dios son aquellos que han nacido de nuevo. Y Dios se va a encargar de limpiar la mente, las emociones, los recuerdos, la restauración. Dios va a restaurar tantas cosas lindas y va a limpiar de esas cosas que usted ya ni siquiera se desea acordarse. Dios se va a encargar de darle una nueva vida, le va a dar mucho fruto. En el momento que el Señor está gobernando allí, hermano, Dios va a hacerlo fructificar. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, dar el trigo, es decir, la semilla, ¿cómo es que muere la semilla? Entregándosela a Dios. O sea, el acto de morir de esa semilla es cuando yo le digo, Señor, yo ya no quiero vivir para mí. Ya no quiero vivir para mis deseos, no quiero vivir para mis ilusiones, ya no quiero vivir para mis propósitos. Ahora quiero vivir para ti, Señor. Eso es llevar la cruz de Cristo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Pablo dijo esas palabras, él le había dado muerte a su propia semilla. ¿Para qué? Para que diera mucho fruto, y por eso Pablo dio mucho fruto. Hermano, vemos allá en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 24, una tremenda, hermosa promesa, cuando dice la Escritura, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. ¿Cuándo? Cuando el gobierno de Dios está sobre la vida. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de mosto. Os restituiré los años en que se comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Cuando hay crisis, hermano, es porque Dios quiere sanar y corregir cosas que están en nuestra vida para bendecirnos en forma sobreabundante. ¿Qué tengo que hacer? Darle todo. Me rindo. Estoy acabado en todo sentido, espiritual, moral, en mi vida, todo. Me rindo. Señor, aquí estoy tal como soy. El hijo pródigo no se fue a bañar, llegó hediondo como estaba, con olor a cerdo. Así llegó, se rindió y el padre le dio un vestido nuevo, calzado nuevo, un anillo y le mandó a matar el becerro gordo. Medidas radicales son las que se necesitan tomar. Usted está quebrado en todo sentido, rinda su dinero, rinda su trabajo, rinda sus propiedades, rinda su vida, rinda su cuerpo, rinda todo. Deje que todo esté bajo el gobierno de Cristo. Entonces Dios se va a encargar de darle la semilla para que usted siga produciendo.
y le va a dar la tierra, es decir, las oportunidades para que siga avanzando, pero ya con otra mentalidad. No es la mentalidad para glorificarme a mí, ni tampoco para amar la materia, ni tampoco para honrar la mentira, sino para honrar al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Y cuando Dios lo empieza a bendecir económicamente y también espiritualmente, en el área matrimonial y en todas áreas, usted va a decir, no he sido yo, mas Cristo lo hizo en mí. Cuando Él empezó a gobernar mi vida, en su reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces su reino, su gobierno trae tremendos resultados. Ejemplos, hermanos, que vemos en la Biblia, entre muchos otros, de personas que estaban en crisis, pero cuando ellos hicieron la entrega necesaria, Dios los sacó adelante. Vemos el caso de la viuda de Sarepta y de Sidón. Ella ya había perdido la esperanza de tener comida en el siguiente tiempo de comida. Porque dice la Biblia que ella estaba recogiendo un poco de leña para cocer un poco de harina y hacer una torta para su hijo y para ella y dejarse morir. O sea, crisis total. Viene Dios y envía a Elías para ayudarle a esta mujer en crisis y le dice, mujer, hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. ¿Qué es lo que estaba diciendo, mujer? Lo que tú necesitas hacer es consagrar los bienes y tu vida y la de tu hijo, y Dios se hará cargo, porque así dicho Jehová, la harina de la tinaja no escaseará hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y cuando ella creyó al reino de Dios y ella se sometió, ¿qué pasó? Comió Elías, comió ella, comió su hijo, y durante los 3 años de escasez en Israel, ella tenía pan y tenía torta y tenía abundancia. ¿Por qué? Porque bajo el gobierno de Dios, les voy a decir una cosa, aunque el país, las naciones de la tierra lleguen a pasar por una crisis severa en cualquier área, pero si nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia está bajo el gobierno de Dios, estaremos habitando bajo el abrigo del Altísimo, entonces no tendremos temor alguno, porque Dios estará con nosotros y Dios nos va a sacar adelante. Por eso es sabio y es prudente el rendirle al Señor. Hermanos, salgamos de esas condiciones. Lo que Dios quiere, en otras palabras, es nuestra humillación, que nos quitemos esa mentalidad faraónica, esa mentalidad materialista, esa mentalidad de andar idolatrando la basura. Hermanos, esas cosas son las que dañan nuestra vida. Si Dios ha creado todo y Él no lo ha creado, hermanos, para que usted y yo tengamos bienestar en este tránsito de esta vida. Estamos de paso, pero no es para que adoremos, nos aferremos a las cosas, no, es para que honremos y glorifiquemos al Señor Dios Todopoderoso. Vemos las ruinas de la ciudad de Jerusalén, y cuando este pueblo aceptó rendirse a Dios y dijeron, levantémonos y edifiquemos, ¿qué pasó? En ese acto de volver al gobierno de Dios, la ciudad se levantó. En 52 días reconstruyeron lo que casi por 140 años estaba derribado. Aquí tenemos una nación derribada por la violencia. Y le puedo decir una cosa, si la iglesia de Cristo nos entregamos y nos consagramos a Él, en un tiempo récord Dios puede restaurar esta nación. Dios puede restaurar, hermanos, muchas cosas. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, se humillare y buscar en mi rostro. ¿Qué es lo que significa eso? Buscar el rostro, es buscar el reino. Una cosa es orar y otra cosa es buscar su rostro. Buscar su rostro no es otra cosa que poner a Dios en el primer lugar sobre nuestra vida. Entonces yo sanaré la tierra. ¿Pero por qué no hay sanidad en la tierra? Porque cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Estamos, hermanos, básicamente en las mismas condiciones que vivía la nación de Israel en el tiempo de los jueces. Había una anarquía, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí en la iglesia
Y en todas las iglesias, hoy en día los cristianos quieren hacer lo que a ellos se les antoja, aunque escuchan palabra y mensaje tras mensaje, exhortación tras exhortación, pero dice, a mí nadie me va a decir lo que debo de hacer, yo voy a hacer lo que yo quiero. Por eso estamos en crisis. El día que nosotros seamos obedientes, Dios va a restaurar nuestra vida, nuestra nación y todas las cosas, porque nos convertiremos de todo nuestro corazón. Y Dios será propicio a cada uno. Los leprosos estaban quebrados en su salud, en su familia, porque un hombre leproso significaba el riesgo de una familia de vivir en la mendicidad. Las mujeres en los tiempos bíblicos no tenían la oportunidad, especialmente en el mundo griego, todos no tenían la oportunidad de estudiar. Entonces una mujer que no había estudiado quedaba en la pobreza, los hijos igual. Cuando un leproso llegaba donde Cristo, estaba quebrado, estaba en crisis, porque la muerte estaba a las puertas. Pero cuando ellos se postraban ante Jesús, ¿qué es lo que estaban haciendo? Me someto a tu gobierno, mi vida, mi familia y todo. Y le decían, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué es lo que Jesús hacía? Los tocaba y les decía, quiero ser limpio. Porque ellos en la crisis se rindieron. Los ciegos se rendían. La gente que estaba endemoniada, los padres que tenían a sus hijos endemoniados, al rendirse a Cristo, Jesús los liberaba a sus hijos. Vemos el caso de Lázaro. Lázaro en vida recibió el gobierno de Cristo y murió con el gobierno de Cristo en su corazón. Y Jesús 4 días después le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cristo le estaba garantizando que aún después de la muerte hay vida, gloria al Señor. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, qué hermoso, cuando usted y yo le damos nuestra vida a Cristo, usted y yo tenemos el mejor seguro de vida. Hoy en día, ¿cuántos accidentes hay en nuestras calles y esperan que lleguen las aseguradoras para arreglar? Pero el día que nos muramos, si usted no tiene un seguro de vida, hermano, ahí va a entrar en problemas. Pero el que tiene a Cristo, dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, sigue viviendo en la eternidad. ¿Por qué? Porque le rindió su corazón a Cristo. Que, hermano, no hay cosa más bella, más hermosa. El apóstol Pablo, con tanto sufrimiento por las persecuciones, estando en las cárceles, él bajo el gobierno de Cristo hacía que sus emociones, aunque su naturaleza humana quería revelarse en tristeza, pero ahora adoraba a Dios en Filipo, cuando después de haber sido azotado cantaba himnos a Dios. ¿Por qué? Porque estaba bajo el gobierno de Dios. Estando en prisiones en otras áreas de la tierra, vemos ahí a Pablo con gozo escribiéndole a la iglesia de Filipo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios gobernaba en su corazón. Y cuando Cristo gobierna nuestra vida, usted puede estar en la cárcel, una cárcel emocional, en una crisis cualquiera que sea, pero su alma estará feliz y contenta. ¿Por qué? Porque Cristo reina en el corazón, reina sobre las emociones, reina sobre las circunstancias. Y cuando Cristo reina, las cosas son completamente diferentes. Hermanos, lo mejor que podemos hacer es rendirle todo. La nación de Egipto se salvó por la dirección de Dios a través de José. Por la dirección de Cristo, usted y yo podemos salir de una crisis personal, de una bancarrota moral, espiritual y física, material, si le damos todo a nuestro Señor. Por eso Jesús dijo, venid a mí tal como estéis. Ven a Dios así como está, en bancarrota, y Dios se encargará de los demás. Oremos. Señor, ante ti estamos en esta hora dándote gracias. Mientras usted sigue orando, quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien acá que quiera decir, sí, hermano, yo soy esa persona? Ya no puedo seguir adelante. Estoy terminado.
he probado todo, ya no puedo dar un paso más. Pero aquí yo le quiero entregar mi vida a Dios. ¿Quiere usted pedirle perdón a Dios por sus pecados y por la fe en su sangre recibir el perdón? Si usted es esa persona, usted está en una buena oportunidad de decirle a Dios: Señor, cámbiame, restáurame, y Dios se encargará. Habrá alguien que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, lo necesito urgentemente. Levante su mano ahí donde está y vamos a orar. Si hubiera alguien que quiere entregarle su corazón a Cristo, donde quiera que se encuentre, dígale: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, aquí está mi alma, mi mente, mi corazón, te lo rindo todo a ti, Señor. Dios es el único que puede cambiar nuestra vida, nuestro corazón. Ahí donde usted está, y aquellas personas que nos escuchan, donde quiera que estén, en este momento, repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por haberte ofendido. Estoy en una bancarrota espiritual y moral por desobediente. He pecado contra ti y eso es lo que más me duele, el haberte ofendido, Señor. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, todos aquellos que están dispuestos a decirle a Dios: Señor, quiero rendir mis recursos, el conocimiento, la profesión, el dinero, las oportunidades, mi vida, mi casa, todo, mi tiempo, mi salud. Usted está dispuesto a decirle: Señor, a partir de este día dejo de ser dueño de mi vida y de lo que tengo y tomo la posición de mayordomo. Por lo tanto, yo te quiero honrar porque he sido comprado a precio de sangre. Mi vida no es mía, las cosas que tengo no son mías, son tuyas. Y usted toma la disposición de ser un buen mayordomo. Dios cambiará lo que usted está viendo en este día. Si usted está dispuesto, póngase de pie ahí donde está. Buen Señor, aquí estamos, Señor. Nos rendimos a ti, Padre. Señor, te rendimos a ti el conocimiento, la inteligencia. Rendimos a ti, Señor, nuestra vida, el tiempo, las oportunidades, las casas, las propiedades, los negocios. Rendimos a ti la familia, el matrimonio, lo ponemos en tus manos, Señor. Nuestra vida, todo, el cuerpo lo ponemos a tus pies, Señor. La verdad que cuando tú eres el dueño, cuando tú reinas, cuando tú gobiernas, las cosas son diferentes. En este día, para alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor, tú eres el que edifica, el que fortalece, el que trae paz y libertad. En el nombre de Jesús, Señor, gobierna en cada área, Señor, de nuestra vida. Y a partir de este día, somos sencillamente administradores de la semilla, de la tierra que tú nos has dado. Y ahora con gozo y con alegría vamos a producir, pero para gloria de tu nombre, no para vanidad personal. Vamos a producir, no para amar las cosas, sino para honrarte a ti y bendecir a nuestro prójimo. Y vamos, Señor, a honrar la verdad y no la mentira. Señor, en este día te pido que tu Espíritu Santo rompa ahora mismo, Señor, toda cadena, toda esclavitud y toda obra del diablo, Señor, se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre la mente, sobre el corazón de aquellas personas que han estado oprimidas por Satanás.
Mas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, que los ha tenido atormentados por largos días, largos años. Mas en el nombre de Jesús, Señor, reciban sanidad espiritual, emocional. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, tu gobierno es gobierno de justicia, de gozo y de paz en el Espíritu Santo. Señor Jesús, trae paz, libertad, regocijo a cada uno. Gracias, Señor Jesús. Bendice a este pueblo en tu nombre. Yo lo bendigo, Señor. Bendigo a cada uno, su familia, su trabajo, su salud, Padre. Que, Padre, toma cada una de nuestras vidas, las consagramos en holocausto, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Este cuerpo es tuyo, los años son tuyos, Señor. La vida es tuya, Señor. Todo es tuyo, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. En Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.